con el auspicio de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Presentamos Mirada Económica. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Mirada Económica, el programa de economía justamente del canal 24 horas, donde acercamos el debate, revisamos las cifras, los números, que a veces se ven tan lejanos, pero que aquí intentamos aterrizar para poder justamente explicarle qué está pasando con la economía chilena, qué está pasando también con distintos debates. Por ejemplo, el debate político que se cruza justamente con el tema económico durante estas últimas semanas. Para eso vamos a conversar con el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados. Rector, muchas gracias por acompañarnos en Mirada Económica. Por el contrario, gracias a ustedes. Rector, partamos quizás por uno de los temas más relevantes que hemos podido conocer esta última semana. El cambio de gabinete fue ya hace un par de semanas atrás, está bien internalizado en el mercado, pero hemos visto que la presidenta está sincerando posiciones, han dicho algunos, está haciendo un llamado a una gradualidad. ¿Cómo ve usted las últimas declaraciones de la presidenta Bachelet? Bueno, yo creo que hay dos temas que separar un poco y que han estado entremezclados. Por una parte, las declaraciones de la presidenta Bachelet desde el punto de vista general apuntan en una dirección que yo por lo menos considero correcta y que es a partir, ¿no es cierto?, de un diagnóstico más bien sombrío sobre la economía en términos de su crecimiento, del efecto que esto tiene en disminuir las proyecciones de ingresos fiscales y la necesaria oportunidad que existe de apretarse el cinturón. Y no es posible que el gasto público crezca en forma desmedida frente a una economía que está objetivamente bastante letargada. Hugo, pero al parecer, y muchos critican que este sinceramiento se produjo tarde, que estas cifras ya se conocían desde mucho tiempo antes, habíamos visto como ya desde comienzos del año 2015 las cifras nuevamente comenzaron a descender, había habido un repunte importante en el último trimestre del año anterior y a comienzos de este año, pero muchos dicen que esto se demoró y obviamente todos apuntan al ministro Valdés, que es finalmente el artífice de esto. ¿Comparte usted esa apreciación? ¿En qué se equivocó el ministro de Hacienda anterior que no se sinceraron estas cifras antes? Bueno, es difícil decir en qué se equivocó. Yo creo que desde el punto de vista primero, de la primera parte, la presidenta conoció las cifras que le entregó el ministro Valdés. Antes, ¿no es cierto?, el ministro Arenas y el equipo económico lo que había estado señalando era más bien su expectativa de que esto se iba a redinamizar. Yo iría con una cierta dosis de voluntarismo que todavía observo en algunos miembros no tanto del gabinete ya, sino que más bien de los partidos políticos que apoyan al gobierno, en términos de señalar que después de todo no es tan importante, no es tan terrible el tema de la disminución de crecimiento, que no se debería vincular algunas expansiones de gasto comprometidas. Ahora, si miramos los números, ¿no es cierto?, objetivamente, la economía del país viene en curso de desaceleración hace ya varios meses, y yo creo que es preferible que se haya producido esta aclaración y que en definitiva sea necesario plantearse que de todas maneras hay que priorizar, es decir, señalar qué es lo que va primero y qué es lo que no es posible hacer. Hay una gran restricción económica. Sí, algunos dicen que la presidenta Bachelet comienza ya de forma oficial el segundo tiempo de su gobierno, pero muchos también han rescatado una idea, le quiero preguntar, que este sería el tercer gobierno de Michelle Bachelet, básicamente por el cambio tan rotundo y abrupto de su ministro de Hacienda, de su ministro del Interior, de su ministro vocero de gobierno, de su ministra del Trabajo, que también forman parte del comité económico, por decirlo de alguna forma. ¿Comparte usted esa apreciación? ¿Este es el segundo tiempo o es el tercer gobierno finalmente de Michelle Bachelet? Yo creo que en prácticamente todos los gobiernos se han producido cambios bastante importantes. Nunca había sido Hacienda, eso sí. No, lo distinto es Hacienda. Lo distinto es Hacienda. Ahora, hubo un cambio significativo de gabinete también en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet,
Yo creo que más allá de si es primero, segundo tiempo, tercer tiempo, lo que se quiera, yo creo que es la constatación de una realidad, una situación económica que está bastante frenada, en un contexto internacional que nuevamente vemos con preocupación, que al tema del crecimiento menor de China, que a nosotros nos afecta, se agrega la inestabilidad de Grecia, que no termina de resolverse, y puesto que las condiciones que le han planteado a Grecia... Todavía hay una nebulosa ahí. Todavía hay un poco una nebulosa. A Grecia. Y sin lugar a dudas, en Chile está afectando una situación que en lugar de disminuir, yo creo que se ha mantenido, o en algunos casos profundizado, de gran incertidumbre, de expectativas con desconfianza por parte de los sectores empresariales, y creo que a eso me refiero cuando se veía un cierto voluntarismo. Hay medidas, hay políticas, hay temas que de todas maneras van a afectar la inversión privada. Desconocer eso es un error, como pasa con la reforma tributaria o como pasa con la reforma laboral. Un tema completamente distinto es si esas reformas se van a hacer o no. Ya la reforma tributaria se hizo, pero hay que reconocer que eso tiene impacto sobre la actividad económica y sobre la inversión, que no es posible reemplazar simplemente por el lado público. Sí, estamos hablando con Hugo Lavados, ¿verdad?, el rector de la Universidad de San Sebastián. Yo lo quiero invitar, Hugo, y a ustedes también en sus casas a revisar lo que dijo justamente la presidenta Michelle Bachelet durante la semana, el sincerar las cifras, el reconocer que la economía está marchando más lento. Revisemos lo que dijo. Nos quedan 2 años y medio de gobierno, estamos en un contexto económico distinto del que nos quisiéramos, ¿no es verdad?, con crecimientos económicos más lentos de lo que quisiéramos, con una baja de la inversión privada importante, el gobierno ha estado con una enorme inversión pública, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, no podemos incrementar el déficit fiscal y tenemos que tomar medidas que no significa evitar tener que llegar lo que han tenido que llegar otros países, que terminan cortando pensiones, cortando beneficios. Eso no lo vamos a hacer. La situación económica es más mala y por tanto los ingresos son menores y por tanto lo que uno, en el peor de los casos, lo que uno puede hacer es aumentar la gradualidad. Gradualidad, entonces, es la palabra, Hugo, que ha utilizado la presidenta Michelle Bachelet. Usted como exministro, justamente, de la presidenta, ¿qué le parece este nuevo reordenamiento que ha ocurrido al interior, justamente, de la moneda? El ministro Nicolás Izaguirre deja el Ministerio de Educación, llega a la Secretaría General de la Presidencia, al corazón de la moneda, finalmente, un equipo que parece estar bien fortalecido al interior de Palacio. ¿Qué le parece a usted esa dupla entre Nicolás Izaguirre, Rodrigo Valdés, y lo podemos complementar también con Jorge Burgo, por ejemplo? A ver, primero me gustaría señalar que lo que dijo la presidenta, lo que aparece en la nota, es una verdad del porte de una catedral. Yo creo que tiene toda la razón la presidenta en lo que está diciendo. No se la habíamos escuchado, Hugo, quizá ese es el cuestionamiento, no se la habíamos escuchado de forma tan directa. Bueno, es posible, y es posible que hubiese sido mejor que la claridad se le hubiera dado a conocer a la presidenta antes, pero en fin, estamos comentando la situación actual y creo que es lo que la presidenta señaló, es absolutamente razonable. En segundo lugar, la llegada de este equipo distinto a la moneda, yo creo que también responde a los tiempos, es decir, tenemos un ministro en la Secretaría General de la Presidencia, que es de gran confianza de la presidenta, lo cual es muy importante, dado el rol que cumple, ¿no es cierto?, de articulador de las políticas y de los proyectos de ley entre la moneda, es decir, el Ejecutivo, y el Parlamento, el Legislativo. Probablemente Nicolás Izaguirre, a quien conozco muy bien, fue alumno mío hace muchos años atrás, va a tener que exponer dotes que hasta el momento no había tenido que exponer como ministro de Educación, de negociación, de articulador, de que los proyectos se hagan. Y su conocimiento de cómo manejar la billetera fiscal, me imagino que también es tremendamente relevante, ¿no? Es muy importante, yo creo que en ese sentido se manifiesta el interés de la presidenta por tener un equipo de gobierno, ¿no es cierto?, en el núcleo más duro de que entienda los temas económicos. Y por otra parte, el ministro Burgo, que también conozco mucho, tiene que ser
gran articulador del conjunto de ministerios en su rol de jefe, por así decirlo, de primus inter pares, como se dice, ¿no es cierto?, de ser el número uno en cuanto a los distintos ministerios. Yo veo un equipo sólido desde ese punto de vista. Ojalá, y yo creo que le hace bien al país, que sea exitoso y que logre impulsar esta etapa en que de todas maneras es necesario mirar con tremenda prudencia lo que el gobierno puede hacer. Y siempre, ojo, lo más importante, porque es lo más difícil, es definir qué es lo que no se va a poder hacer. Y eso es lo que más duele habitualmente. Exactamente, Hugo, pero con esto entonces podríamos decir que ya la economía, el manejo económico del país ya pasa a formar parte del corazón mismo de la moneda, es finalmente lo que va a fijar las directrices, más que el tema político, más que el tema ideológico, como ocurrió en otros episodios, por ejemplo el año 2008 con Andrés Velasco, que tomó las riendas ante una crisis internacional importante. ¿Comparte usted esa apreciación? A ver, lo que yo no comparto, porque viví dentro del gabinete de la etapa del 2008 al 2010, lo que no comparto es que esto muestra un predominio de lo económico sobre lo político. Todos los ministros siempre son ministros políticos, porque lo que están haciendo es política. El cargo por definición de ministro es un cargo político de confianza exclusiva de la Presidenta de la República. El tema, ¿no es cierto?, que en este caso es importante, en mi opinión, es, insisto, reconocer y orientar las políticas públicas en términos de cuáles son los temas más urgentes y más necesarios para el futuro. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esta mirada, con este enfoque nuevo, por así decirlo, de gran restricción. En segundo lugar, lo que sí es necesario ahora entrar a mirar con mucho mayor atención y detalle, ¿cuáles van a ser esas prioridades? Prioridades, ¿cuáles se van a poner por delante de otras? Cosas que se van a poner por delante. Y a su juicio, ¿cuál debieran ser? Porque ya estamos con una reforma laboral en proceso, estamos con una reforma constitucional que aún no parte oficialmente, pero ya está en discusión. ¿Dónde se debiera poner? Estamos con una reforma educacional también que ya está en marcha. ¿Dónde para usted debiera estar el foco principal en este escenario que estamos conversando, que es tremendamente difícil en materia económica, por lo menos? Yo creo que no hay que ser demasiado disruptivo ni novedoso para señalar que si uno mira la situación del país, los temas más urgentes y más necesarios, ¿no es cierto?, tienen que ver con algunos temas relacionados con educación, dejando ya como un dato el proyecto que se aprobó el año pasado, ¿no es cierto? Lo que sí es claro de que hasta el momento no había una señal clara respecto a cuáles son aquellos temas que se van a enfatizar desde la perspectiva de la calidad de la educación. Sí, claro, ahí eso todavía es un debate que todavía está abierto. Interrogación. Exactamente. Y eso es claro, o sea, desde mi punto de vista y mirando los estudios y la situación de gran desigualdad que existe en el país, probablemente el acento, uno podría decir, debe ponerse en mantener el gasto en lo que es la educación preescolar, básicamente salas, cunas y jardines infantiles, porque eso es lo que genera la mayor desigualdad hacia el futuro. Lo que se puede abordar. Ha provocado un impacto, ¿no es cierto?, el financiamiento orientado a la gratuidad de la educación superior, que yo creo que ha sido un error, la manera como se hace, no el tema de la gratuidad por sí misma. Creo que hay temas de salud que son indispensables de abordar. Creo que hemos tomado poco en serio el tema del envejecimiento y sus efectos. Y en tercer lugar, es obvio que se ha señalado poco desde el punto de vista de las prioridades, pero es bastante obvio el clamor que existe por el tema de la seguridad que está haciendo mella. Y por lo demás no estoy diciendo, como digo, ninguna novedad. Si uno mira todas las encuestas, todas las consultas, todos los planteamientos de opinión pública, son los temas que están apareciendo siempre en los primeros lugares del ranking. Hugo, revisamos las declaraciones de la presidenta Bachelet de este cambio, ¿verdad?, de discurso. Veamos cómo reaccionaron los empresarios ante este justamente nuevo discurso que se escucha por lo menos desde el Palacio de la Moneda. Revisemos. ¿Sienten que le doblaron la mano al gobierno ustedes? En absoluto. Nosotros hemos estado solo por colaborar y hemos dicho permanentemente
que estamos disponibles para poder entregar nuestra opinión, nuestra visión, nuestra experiencia en los temas productivos para que las autoridades tomen la mejor decisión en políticas públicas. Nosotros no estamos en contra de los cambios, muy por el contrario, pero los cambios tienen que ser positivos para todos. Ahí revisábamos entonces las declaraciones de los empresarios luego de esta priorización que anunciaba la presidenta Bachelet. Hugo, usted fue ministro de Economía. ¿Qué tan difícil es relacionarse con los empresarios en este escenario, sobre todo cuando las tensiones después de la reforma tributaria quedaron tan al límite, ¿verdad? Muy desgastados con el ex ministro de Hacienda. ¿Cómo se puede abordar y cómo se puede trabajar con este empresariado que dice que está disponible, pero que muchas veces no se ve quizás haciendo la inversión necesaria o dando las directrices necesarias para poder reactivar la economía? ¿Cómo es relacionarse con los empresarios, en su experiencia? En general, relacionarse no solo con los empresarios, yo diría con cualquier o cualquier persona, o cualquier grupo, cualquier gremio. Con cualquiera que responda a ciertos intereses. Yo creo que debe partir de la base que existen esos intereses. Segundo, que todas las instituciones y las personas reaccionan sobre la base de incentivos y por lo tanto es difícil pensar que frente a un incentivo en tal dirección las personas van a reaccionar en otra. Por eso de nuevo digo que de pronto uno tiene extrañeza por algunas declaraciones que se plantean más desde el voluntarismo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Sí? Una reforma tributaria que implica pagar más impuestos a las empresas naturalmente va a generar una situación de menor inversión mientras se produce el ajuste, ¿no es cierto?, a este nuevo escenario. Pensar que no debiera haber reacción, yo creo que es ingenuidad. Una reforma laboral que también puede aumentar los costos para las empresas de la contratación. No estoy haciendo para nada ningún tipo de análisis respecto a los contenidos de la reforma laboral, estoy hablando simplemente en general. De la discusión que se plantea en la sociedad. Yo creo que también es ingenuo pensar que no va a tener efecto mientras no se vean los contenidos, cuáles son las consecuencias, etcétera. Hugo, ¿y cómo evalúa usted la postura que ha tenido el empresariado durante el gobierno de la presidenta Bachelet? Ellos dicen que están un poco presos de las circunstancias, ¿verdad?, por las reformas que justamente comentábamos. ¿O a su juicio cree que ha faltado avanzar más por parte de ellos en participar en el debate, en sincerar también posiciones? ¿Cómo evalúa usted el tema de la posición de los empresarios? Me parecieron estupendas las dos declaraciones que escuchamos. ¿Y antes? Yo creo que antes y en general todavía ha existido por parte de muchos empresarios una especie de sobrereacción frente a las ciertas ambigüedades e incertidumbres que objetivamente existen. Y yo creo que esa sobrereacción se manifiesta en una paralización que es bastante grande de las inversiones privadas y de los nuevos proyectos. Yo creo que todas las señales apuntan en esa dirección, que hay bastante, y la propia presidenta lo dijo, disminución de la inversión privada. Yo creo que eso ha sido un poco exagerado y uno esperaría, ¿no es cierto?, que en este camino... este nuevo reinicio, claro. No, yo no digo nuevo reinicio, yo digo en este camino que se está siguiendo, que siempre tiene algunas bifurcaciones, algunos cambios. Por ahí se le atribuye a distintos autores la frase, si cambian los datos, solo los tontos no cambian su visión. Yo creo que aquí hay cambio de visión porque han cambiado los datos, han cambiado la constatación de las cosas y yo no esperaría que más bien el comportamiento de todos esté más acorde con lo que señalaron los empresarios en esta nota, que con una especie de sobrereacción, que yo también observo en otros grupos de la sociedad. Perfecto. Hugo, vamos a hacer una pausa aquí en Mirada Económica, invitándolos a revisar una nota que preparamos durante la semana que tiene que ver con las tarjetas de crédito no bancarias.